Buenas tardes a todos. Bueno, por sobre todo quiero aclarar que no soy psiquiatra, así que yo soy cardióloga y las preguntas autorreferenciales con respecto a la psiquiatría se trata con un psiquiatra en un consultorio. Así que yo voy a hablar sobre información sobre, digamos, sobre la depresión y enfermedades cardiovasculares, que es un tema, la verdad, muy complejo, muy amplio y todavía faltan tiene muchos matices, como dijo el licenciado, pero faltan muchas cosas por todavía resolver y seguir investigando al respecto. Pero cuando hablamos de depresión, decimos, ¿de qué estamos hablando? En realidad, ¿es un estado normal o es una enfermedad? La depresión viene del término de latín depresio, que significa hundimiento, concavidad en un terreno o una superficie, que en forma figurativa lo que trata de referir es cómo se siente, digamos, la persona con un trastorno o con un síndrome depresivo, en realidad en un estado de tristeza profunda, en un estado que no puede, digamos, no puede definirlo específicamente el paciente en muchas ocasiones, inclusive se siente muy abatido en su estar y en su devenir. Habitualmente la depresión y actualmente se está utilizando la depresión como un término general y para definir un montón de estados de ánimos, inclusive que no son realmente un estado depresivo. ¿Sí? A veces se define o se dice estoy deprimido cuando en realidad el paciente está con un estado de tristeza normal, digamos, ante una situación o ante un estímulo normal, como por ejemplo un duelo. Hay personas que dicen, bueno, que estoy deprimido cuando tienen un estado de ánimo pasajero o está triste, entonces directamente dice estoy deprimido. En realidad está mal utilizado el término cuando existen oscilaciones anímicas naturales o cuando existen síntomas de algún trastorno clínico o alguna enfermedad. El paciente dice estoy deprimido. Hay personas que en realidad lo que tienen están cansados o están con mucho sueño o dice estoy deprimido, algo me pasa, pero en realidad no es un estado depresivo. Entonces tenemos que utilizar el término correcto cuando corresponda. Cuando un estado de ánimo se transforma en un trastorno o enfermedad, entonces podemos definir que ese estado de ánimo se transforma en una enfermedad cuando no guarde relación con el evento que lo desencadenó y la reacción es exagerada para la situación. Cuando no responden a medidas tranquilizadoras comunes o simples, cuando se generan consecuencias interpersonales y disminución del funcionamiento en general de la persona, por ejemplo, afectación del juicio o dificultades en las relaciones sociales o en las relaciones laborales. El diagnóstico, como médicos nosotros nos valemos de criterios clínicos y de clasificaciones y para eso contamos con dos manuales o dos clasificaciones importantes a nivel mundial, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que es el DSM-5 actualmente, y el otro es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que es el CIE-10. Las dos están validadas y las dos son perfectamente utilizadas para definir estos trastornos del estado de ánimo o, digamos, enfermedades. Dentro de las enfermedades o dentro del espectro de enfermedades del trastorno depresivo hay varias, pero el más importante es el trastorno depresivo mayor, que requiere, como dijimos anteriormente, la presencia de criterios clínicos para su diagnóstico. ¿Y cuáles son estos criterios clínicos? Bueno, vamos a definirlos y los voy a nombrar en realidad porque no voy a profundizar en esto porque no es el tema, pero me parece importante que cada uno pueda ir viendo e identificando alguno de estos. 5 o más de los siguientes síntomas
han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas, que eso es importante, el tiempo de presentación y el tiempo de duración, y representan un cambio para la persona. Uno es un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. Disminución importante del interés o el placer por toda o casi todas las cosas la mayor parte del día. Pérdida importante del peso sin hacer dieta o aumento del peso, es decir, más del 5% del peso corporal en un mes, o disminución o aumento del apetito casi todos los días. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos los días. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse para tomar decisiones casi todos los días. También es importante notar o nombrar el pensamiento de muerte recurrente, que no es lo mismo que el miedo a morir, ¿sí? Ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado o un intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. Otros son los síntomas que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, es decir, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Otro es el episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, droga, llamada droga o fármaco, etcétera, o de una afección médica, por ejemplo, alguna enfermedad que puede desencadenar, digamos, una depresión, como por ejemplo algún cáncer, el cáncer de páncreas, uno de los cánceres que está muy relacionado a síndrome depresivo mayor, por ejemplo. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por otro trastorno psiquiátrico, es decir, una esquizofrenia, un trastorno delirante o trastornos psicóticos. Y nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. El diagnóstico, en realidad el diagnóstico de depresión, como dijimos, tenemos manuales y criterios clínicos que nos ayudan a clasificar o a poder entrar en el diagnóstico específico de un trastorno depresivo. Pero en realidad nosotros nos valemos específicamente por lo que dice el paciente y lo que siente el paciente, por la subjetividad del paciente principalmente. Todavía no tenemos estudios ni análisis químicos de laboratorio ni estudios de imágenes para poder diagnosticar el síndrome depresivo. Sí existen trastornos bioquímicos, neurohormonales que se pueden llegar a dosar en algún futuro en las personas con trastornos depresivos mayores, pero todavía no hay un consenso entre los psiquiatras o un consenso médico y los investigadores para que esto pueda salir a la luz todavía. O sea que necesitamos más trabajos de investigación al respecto para poder incorporar estos nuevos estudios para el diagnóstico de síndrome depresivo mayor. Entonces, actualmente el diagnóstico es clínico, ¿sí? Entonces, por eso es importante la consulta, digamos, tanto al equipo de salud como al psiquiatra, al psicoanalista, psicólogo, la consulta precoz, porque el diagnóstico es clínico. ¿Cuáles son en realidad las causas principales de discapacidad planteadas por la OMS? Se habla que para el 2020 ya está estimado que las enfermedades cardiovasculares, dentro de esta la enfermedad isquémica del corazón, es decir, infarto, angina de pecho y trastornos vasculares, van a estar dentro de las primeras causas de discapacidad, ¿sí? Y dentro de la segunda estaría la depresión mayor unipolar. Imagínense actualmente, digamos, que ya la depresión para el 2020, que faltan nada más que 2 años, estaría dentro de las segundas causas de discapacidad. Los otros son los accidentes automovilísticos, como en tercer causa, enfermedad cerebrovascular, y el EPOC, la enfermedad crónica, obstructiva crónica, digamos.
Eso se ha modificado, imagínense, en el 2020 la primera causa, digamos, de discapacidad eran las infecciones respiratorias, las enfermedades infecciosas. La segunda eran las condiciones perinatales, el HIV, y en cuarto lugar estaba la depresión, o sea que fue escalando con los años, y esto va a seguir escalando aún más. Entonces, ¿cuál es la relación que decíamos entre la enfermedad cardiovascular y la depresión? ¿Sí? Para agravar el enorme peso de la depresión por sí sola, hay un reconocimiento cada vez mayor de una alta prevalencia de comorbilidades entre la depresión y muchas de las enfermedades médicas importantes en nuestro tiempo. Como dijimos, la enfermedad coronaria, el ACV, el cáncer, la obesidad y el HIV. ¿Cuáles son los factores que influyen en la aparición de esta asociación? Son los factores de riesgo psicosociales. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo psicosociales? Son los que afectan las conductas que afectan la salud física. Y ahí tenemos el sedentarismo, las dietas cardiovascularmente insalubres, ¿sí? El tabaquismo, la obesidad, trastornos del sueño, falta de relajación y esparcimiento, emociones y actitudes mentales negativas, por ejemplo, un ánimo depresivo, y ahí podemos incluir también el tema de los pacientes que tienen depresión, ansiedad, pesimismo, ira, hostilidad, el estrés crónico, puede ser el percibido por el paciente y el que existe realmente a nivel ambiental, laboral, marital, social, abuso, enfermedades médicas graves o crónicas. Hay un estrés, en realidad el estrés agudo, que no lo puse acá porque no está dentro de los factores de riesgo psicosocial, pero el estrés agudo en personas que hayan sufrido, por ejemplo, una emoción violenta, ya sea o positiva o negativa, pueden generar en algunos pacientes una enfermedad que se llama, enfermedad de Takotsubo, que se llama Takotsubo por la bolsa que utilizan los japoneses, que es una bolsa muy redondeada, que es la forma que adquiere el corazón cuando sufre un infarto. Es un infarto con arterias coronarias normales, o sea, es un paciente que llega con la gravedad de un infarto, pero al hacerle el cateterismo, las arterias coronarias no tienen lesiones. Son sin lesiones las coronarias, o sea que se produce por una liberación aguda de catecolaminas a la sangre que genera una vasoconstricción en las coronarias y eso produce un infarto con todas las complicaciones que tiene un infarto. Puede haber arritmias, inclusive puede haber muerte del paciente. Otra es el aislamiento social o pobres redes de soporte en los pacientes, falta de sentido de propósito en la vida. Todo esto influye para, digamos, la posibilidad de tener enfermedad cardiovascular y de otras enfermedades. Los pacientes con depresión sufren con mayor frecuencia complicaciones cardiovasculares y muertes. También su evolución es peor. En los pacientes que hayan tenido un infarto, angina de pecho o hayan tenido una enfermedad vascular, siempre se complican, ¿sí? Tanto por las complicaciones, como decíamos, cardiovasculares, como el impacto sobre la calidad de vida y la evolución de la depresión. Hay dos estudios importantes que se publicaron. Uno se realizó a principios del año 2000, en el 2002 a 2004, que reclutaron a nivel mundial, que es el Interheart, reclutaron casi 30.000 pacientes a nivel mundial. 32 países participaron del estudio, en donde evaluaban todos los factores de riesgo para enfermedad coronaria y cardiovascular, ¿sí? Y el Interstroke fue un trabajo también publicado por el mismo grupo científico que evaluaban todos los factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Ambos estudios demuestran la fuerte relación entre la depresión y el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular y está considerado entre los principales factores de riesgo cardiovascular a la depresión, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedad coronaria y depresión, podemos decir que la presencia de depresión en pacientes que cursan cuadros coronarios, es decir, con angina o infarto,
así como aquellos que deben someterse a procedimientos de revascularización, ya sea vía cateterismo o vía cirugía, es un determinante mayor de mala evolución y significativamente está asociada a una mayor mortalidad en estos pacientes. ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca? Son pacientes que tienen, digamos, un corazón dilatado y la insuficiencia cardíaca es una enfermedad, no es coronaria, sino puede ser una consecuencia de una enfermedad coronaria, pero generalmente los pacientes tienen un corazón dilatado con una mala función. En estos pacientes, la depresión empeora sus síntomas y la evolución, ¿sí? Y complica su tratamiento y aumenta la mortalidad en estos pacientes. De la misma manera, la insuficiencia cardíaca se asocia con la aparición de nuevos casos de depresión. Pero lo importante de esto es que el tratamiento enérgico de la insuficiencia cardíaca mejora la depresión, tanto como el tratamiento antidepresivo mejora las respuestas de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Como conclusión, y para ir finalizando, para no aburrirlos tanto, la depresión es frecuente en individuos con cardiopatía, en especial tras el infarto agudo de miocardio. 1 de cada 5 pacientes cumple con criterios diagnósticos, ¿sí? La depresión también es 3 veces más frecuente en los pacientes que han sufrido un infarto que en la población general. Dado que los síndromes depresivos intervienen en la etiología y en la evolución y el pronóstico de las enfermedades cardiovasculares, en la actualidad se recomienda la detección sistemática de la depresión y su tratamiento precoz en los pacientes cardíacos. Debe sospecharse siempre y detectarla en forma temprana. Debe derivarse al paciente para un diagnóstico correcto por el psicoanalista, psiquiatra o equipo de salud que esté a cargo. Se debe decidir en conjunto el mejor tratamiento, ya sea farmacológico, no farmacológico o ambos. Y el tratamiento mediante medidas no farmacológicas, tanto como diferentes terapias psicológicas, así como farmacológicas, con diferentes agentes antidepresivos o no, han demostrado resultados predominantemente favorables. La intervención bien dirigida, transdisciplinaria, con diagnóstico temprano y adecuado de la depresión y que involucre al cardiólogo desde el diagnóstico al seguimiento asistido por el paciente de salud mental es fundamental. El tratamiento de ambas patologías está interrelacionada y la mejoría de una conlleva la mejoría de la otra, ¿sí? El resultado final, basado en la concepción integral del paciente, será la rehabilitación completa del sujeto, tanto física como mental, social e incluso espiritual. Muchas gracias. Ok, vamos a hablar entonces ahora de psicoanálisis. ¿Qué decimos o qué podemos aportar el psicoanálisis para estas cuestiones? Bueno, varias cosas. Primero estaba pensando, mientras escuchaba a María, el tema del diagnóstico. Escucharon a María cuando dijo del diagnóstico, precisó varias cuestiones muy claras. Es que nadie sabe nada. Lo voy a decir, o quien sabe arrima. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, en esto es muy importante ubicarlo porque es algo que les pasa a todas las disciplinas en general, con el tema de la depresión como síntoma contemporáneo. Venimos haciendo, bueno, cuando pensábamos con Ricardo, el equipo Ángela y demás, el trabajo de los síntomas contemporáneos. Recuerden que una de las cosas que empezamos a ver fue con la doctora fue el tabaquismo. Y en muchos casos el síntoma, como síntoma social se considera la adicción, así como otros que voy a desplegar. Pienso que estamos en una época donde el discurso de la época genera efectos. Y voy a explicar un poquito más, lo vengo desarrollando cada vez que nos encontramos, algunos ya nos encontramos varias veces, otros no, lo voy a ir precisando aún más. Pero pensaba en lo que decía María, es
se asocia, vieron que dice, se asocia los episodios de depresión con el episodio cardíaco o las enfermedades, no, los episodios digo bien, sí, cardiovasculares. Entonces, uno podría decir, ahí nos encontramos con un misterio. Es decir, y que como tal es de difícil resolución, que es el misterio para mi gusto de una articulación compleja entre el organismo, el cuerpo, que ya lo estoy separando, y le agrego el inconsciente. Algunos dirían otras cosas, ¿no? Le pondrían otras cuestiones, pero ahí hay un misterio en relación a cómo puede un trastorno que es, vamos a ponerle, emocional, afectar el organismo de manera directa. Eso es algo que me parece interesante a pensar y seguir pensando en relación a lo que venimos desarrollando. La depresión tiene una cuestión muy puntual con respecto a eso, que lo pensaba recién mientras la escuchaba a ella hacer su desarrollo. Por otro lado, para el psicoanálisis les voy a contar algo, es un secreto, la depresión no existe como cuadro clínico. Les cuento esto porque si no, no existe como cuadro. ¿Existe? Sí, claro, cada vez más. Pero no como cuadro clínico, sino como un afecto, como una, lo llamamos, no, si me escuchan ahora, cuando me escuchen los psicoanalistas por YouTube, me van a decir, aquí está diciendo cualquiera, emoción, una emoción humana, ¿sí? ¿Cómo puede ser la tristeza? Está muy asociado a dos emociones, que es la culpa, ¿la ubican? Y la tristeza, ¿la ubican? Más en estos tiempos. Bueno, no hablemos de mucho de eso, pero bueno, voy a desplegar algunas cuestiones. ¿Qué significa la depresión? La depresión es un significante, para el psicoanálisis, significante amo. ¿Qué significa decir eso? Bueno, es muy sencillo. Los psicoanalistas pensamos, no porque nos guste pensar, sino porque la clínica nos da a investigar, sea a partir de la clínica y lo que venimos, y los fenómenos sociales que venimos leyendo, y la lectura que proponemos, nos damos cuenta de que hay términos que en determinada época toman un valor y un realce especial. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba antes la adicción? Adicción es un término no más, si estamos hablando, por ejemplo, de toxicomanía, otro término que no es un término de muchos años. ¿Cómo se decía antes, en otra época, con otro discurso? Vicio. Este es un vicioso. Dejá ese vicio. ¿Se entiende lo que digo? En la época más fíjense cómo algunos términos cobran por alguna razón un poder o una valoración que las personas se empieza a producir algo raro, que se llama identificarse con eso. Por ejemplo, estoy deprimido. No estás deprimido, estás triste. No, vos sabés que tengo una depresión tremenda. ¿Se entiende lo que quiero decir? El término se empieza a licuar como efecto. ¿Se entiende el término licuar? O sea, es como el término amor. Hoy todo el mundo le dicen, te amo. Antes, para que un hombre diga, te amo, no, la mujer se ríen ahí. Pero era algo muy, el decir te amo era otra cosa, no se decía, no se regalaba tanto. Sí, hay un Bauman, que es un filósofo, tiene un escrito muy interesante que se llama El amor líquido. Recomiendo ese libro, está interesante porque él va ubicando las coordenadas por las cuales algo se licúa, pero es un término que alude a algo. ¿Se entiende cómo es que a eso lo llamamos significante amo? Otro significante amo, ¿cuál puede ser? Pensemos. ¿De qué se habla todo el tiempo? Ataque de pánico. ¿Se acuerdan de la charla que tuvimos? Sí. Ataque de pánico es otro significante amo donde, ¿qué pasa ahí? Ahí
empieza a concentrarse. Esto no hay, acá quiero decir, por ejemplo, si alguien es muy paranoico, no es la idea que seamos paranoicos, no es que está pensado y digitado para que todo el mundo, bla, 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 bla. ¿Se entiende? El sol molesta, ¿no? De ese lado. ¿Quiere que me ponga allá? No, nos corremos ahí. Estábamos intentando eso, pero había que hacer una ingeniería. Pero bueno, en todo caso, ¿se entiende lo que quiero decir cuando hay significantes amos? Por ejemplo, ataque de pánico. Otro significante amo que podríamos pensar es... Sí, el que quiere, nos posamos todos de este lado y nos venimos... Sí, pero no tiene el palito. No. Otro significante, aparte del ataque de pánico, podríamos decir depresión. Depresión es porque todo el mundo se empieza... Es un fenómeno que se produce social donde empieza todo el mundo a hablar de que está deprimido. Bullying es otro... Me hicieron bullying a la maestra. Hice una charla este año sobre bullying. Pienso seguirle dando vueltas porque eso hay que seguirle dando vueltas a esa cuestión. ¿Se entiende cómo funciona? Uno podría pensar, ¿qué significa que hay un discurso que uno podría decir, ¿uno habla o lo habla? Vamos. O sea, uno va creyendo, porque uno diría, ¿y la depresión? ¿Por qué diría que es depresión? Uno se podría pensar, ¿por qué digo que estoy deprimido si por esto estoy triste o estoy angustiado? Se comprende cómo el discurso nos va hablando y va produciendo un fenómeno que es de identificación. ¿Se entiende? Mal, bien, no, es así ahora y en todas las épocas. Entonces, es muy interesante precisar algo que no es lo mismo pensar que uno dice las palabras a que algo le viene de afuera y que va adoptando uno como palabras. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, eso produce efectos. Puse, por ejemplo, efectos del discurso de la ciencia. Hoy la ciencia hace cosas increíbles de, digamos, ciencia ficción. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso tiene un impacto. Pensemos. Hace tiempo, por ejemplo, hoy día podemos crear un niño sin la posibilidad de la chanchada y el resto. ¿No es cierto? Vamos a hacerlo así. Hoy es posible eso. Eso no es de ciencia ficción, hace 20, 25, 30 años. Eso no, con la oveja que clonaron también, ¿se entiende? Hay todo un desarrollo de la ciencia. Eso produce impacto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la posibilidad de ser padres siendo pareja homosexual. Eso antes no estaba, o sí se podía adoptar, pero era un lío porque socialmente eso era condenado. O de la otra forma, transexualismo. Alguien que no se siente hombre o mujer y quiere cambiarse de manera anatómica el sexo. Eso no era posible. ¿Se entiende cómo el discurso de la ciencia produce efecto y uno empieza a hablar, por ejemplo, de la teoría del género, etcétera, 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 etcétera? Y produce todo un efecto y efectos de identificación. No es menor, lo que estamos hablando es que no es menor. Por eso decía, como para empezar la charla, la depresión para psicoanálisis como cuadro clínico no existe. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Bien, entonces voy a avanzar un poquito más. El capitalismo, malo, no estoy diciendo como algo malo, estamos tomados por ese discurso. ¿Qué dice el discurso del capitalismo como su base? El consumo. Consumo, excelente. Y dice algo que dice muy bien Lelutier, el tiempo es money. ¿No? Es decir, time is money. Empieza a haber una relación entre el tiempo, el dinero, y todo eso hace toda una lógica que nos hace relacionarnos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende cómo eso va produciendo efectos en las subjetividades de cada uno? Que no es menor. ¿Se entiende? ¿Y cuáles son? Yo me puse a pensar, por ejemplo, cuáles son los efectos de las subjetividades.
¿Cuáles son? Vamos a ir pensando, si se les ocurre alguno otro, va bien. Acá anoté alguno que ya lo he dicho, pero me parece que es como clave. La felicidad obligatoria. Si no sos feliz, sos un infeliz. Entonces, bueno, pero digo, por ejemplo, yo siempre recomiendo este libro de un argentino, Ricardo Kohler. Tiene varios libros muy interesantes. La felicidad obligatoria, de Ricardo Kohler. Tiene varios libros interesantes con respecto a... fue a 2 sociedades que son netamente las únicas, creo que 2 comunidades que son puramente matriarcales. Y estuvo en sociedades matriarcales y comenta algunas cuestiones con respecto a la violencia, con respecto a la segregación, cómo con sociedades matriarcales la cosa se piensa distinta y los efectos son distintos. Recomiendo esos libros de Ricardo Kohler, muy interesante. Acá lo tiene versión libro de autoayuda, entonces se va riendo un poco de eso, mientras va diciendo algunos temas, por ejemplo, el amor loco, mi ex, los jefes. Bueno, todo cuestiones que van hacia ese lado. Pero voy a leer una cuestión chiquita con respecto a esto. ¿Podría alguien explicarme qué es la felicidad? En lo posible sin recurrir a los hijos o al amor. Eso sería hacer trampa. Amor y los hijos pueden ser maravillosos, pero ninguno de los dos garantiza un estado de placer constante. Es cierto, abrazar a alguien muy querido, pero permite una sensación única. Pero si tiene hijos o si se está enamorado, hay que arremangarse para cuando llega la preocupación, la puesta de límite, la bronca, la falta de reciprocidad y el desengaño. ¿No? Todo eso. Son inseparables. Si pretendemos conseguir a través de los nuestros una sonrisa permanente, es probable que lo único que logremos sea nuestra tragedia. ¿Se entiende? Entonces voy a recortar, no lo voy a leer todo, pero ¿se comprende? Lo que voy a leer es un rasgo que me parece que como efecto del discurso de la ciencia del capitalismo tiene que ver con la felicidad obligatoria como imperativo, y eso garantiza que voy a ser infeliz. Entonces, primera cuestión, anotamos: si tengo que ser feliz, y dale, gozá, divertite, sé feliz todo el día, sonreí. ¿Cómo estás? Nosotros el día estaba leyendo un artículo de una, no recuerdo la fuente, pero era de una universidad de Estados Unidos, que decían: ¿cuál es la pregunta más mentirosa del planeta? ¿Cómo estás? Bien, excelente. Y por atrás, ¿se entiende lo que es la pregunta más? ¿Y eso qué nos dice? Nos dice algo. ¿Se entiende? Nos dice algo. ¿Por qué no puedo decir, che, estoy re mal? No, si está re mal, debe ser muy tóxico. Entonces cada uno que me pasa algo, tóxico, es esa cosa, ¿no? No significa que no haya gente tóxica, habría que definirla, pero se entiende lo que quiero decir. Pero bueno, la otra cosa es la negación de la muerte. Esto me interesó mucho, les voy a recomendar este libro que se llama Morir en Occidente, de Philippe Aguier. Es un historiador que es muy interesante cómo estudia la historia, porque agarra un rasgo de la historia y lo va siguiendo por todas las épocas, pero no estudia toda la historia como hecho, sino como rasgo. Y comentaba el tema de la muerte. Les quiero compartir algo. Dice: no veo nada. Hoy nada queda sin de la noción de que cada uno tiene o debe tener de su fin que está próximo, sin tener público y solemne que tenía en el momento de la muerte. Venía hablando de que en la antigüedad, cuando alguien moría, era un hecho social, no era un hecho público. Venía toda la gente y el tipo se estaba muriendo, decía: yo quiero ver a fulano, sultanos, y a veces, por ejemplo, ocurría que el moribundo
los mirabas y se daba vuelta y era un signo de que, bueno, ya era momento de, aunque no estuviera muerto, él había decidido que eso ya había finalizado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Dice, queda entendido que el primer deber de la familia y del médico es ocultar al enfermo la gravedad de su situación. ¿Qué ocurre? No le diga. ¿Entiendes? Es decir, aunque hay gente que quiere y gente que no quiere. Digo, y dice, la única costumbre exige que muera en la ignorancia de su muerte. No se trata ya de un hábito introducido ingenuamente en las costumbres. Ya se ha convertido en regla moral. Sonamos. Yankelevich, que es otro autor que habla de un libro muy conocido sobre la muerte, dice, lo afirma sin ambages. En un coloquio recién el tema, hay que mentir al enfermo, dice. El mentiroso declara, es el que dice la verdad. Yo estoy en contra de la verdad, apasionadamente en contra de la verdad. Para mí hay una ley más importante que todas, es la del amor y la caridad. Él toma posición, dice, bueno, hay que decir la verdad. Bueno, ¿se entiende lo que quiero decir? Digo, ahí aparece toda una idea de la muerte en relación a que no hay que decir, y uno dice, ¿qué dice de la muerte? Primera cosa, me gustaría que pase, pero que ni me dé cuenta. No se dice, durmiendo. ¿Por qué? O otro, ¿por qué no puede decir, mira, me gustaría saber, está cerca a mi fin y poder despedirme de los míos, hablarle, decirle cosas que me faltaban decir, o lo que, no sé. O antes el tema de, la cuestión también ahí empezó con el tema de la Edad Media con respecto a los curas cuando venían a confesarse, o sea, toda una cuestión previa que era una cuestión de ceremonia que permitía ponerle palabras, no a la muerte, porque, a ver, digamos, en la actualidad nos la pasamos hablando de muerte, pero no lo que se siente de ella. Esa es la diferencia. ¿Notan eso? No es lo mismo hablar de que murió fulano, mengano, sultano y ver qué me pasa con eso que está, ¿se entiende lo que quiero decir, no? Entonces, primera cuestión que destaco de este rasgo es de la negación a la muerte como algo moral, y ahí sonamos, es que hay algo de la palabra que no está pudiendo meterse, dándole lugar, al contrario. ¿Se entiende? Lo otro, el imperativo también, el imperativo es esto y no otra cosa. No se te ocurra sufrir un poquito. ¿Se entiende? Lo siguiente, la negación al duelo, otra cuestión. La negación al duelo, bueno, acá hay otro apartado que si no me voy a lo que decía del duelo, por ejemplo, era que antes el duelo estaba plagado de ceremonias, tenía ritos, se ritualizaba. Hoy día, velorio, y bueno, lo despedimos al difunto, y cuánto, en el siglo XIX, cuánto tiempo le daba a una persona que se había fallecido, alguien directo, cuánto tiempo laboral se le daba, o tenía previsto que iba a haber por ahí faltas, ausencias, y eso era laxo y se soportaba. No estamos hablando del siglo XIX, 6 meses, entre 5 y 6 meses. Hoy, ¿cuánto tiempo dan por duelo? ¿Se entiende la diferencia? Que nos lleva a pensar, lo cual, ¿qué implica el duelo? Bueno, implican varias cosas. Primero, bien que dice, implica que uno lo elabora. ¿Qué significa elaborarlo? Y yo me acuerdo de lo que me venía de él, ¿sí? Empiezo a hablar con otro. Vos sabés que me vino, soñé con tal fulano, mengán, que yo estaba con entonces. Pues, ¿qué es eso? ¿Hablar? Elaborar implica hablar, ponerlo en palabras, pensarlo, darle un espacio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Caput? ¿Sí? Lo siguiente, la velocidad subjetiva. ¿No notan que yo soy el único que voy a 140 por hora y no se sabe muy bien por qué? Que está en conexión con que, bueno, se falleció, vamos para adelante. Hay que pensar en adelante,
la vida sigue, hay que seguir avanzando, vamos, a disfrutar, tenés que salirte de vacaciones después. ¿Ven cómo eso? Que son todos imperativos, van captando que son de buena onda, o sea, no es que uno no le dice o no se lo dice porque no, son de buena, son de bien, pero miren cómo participamos en otra cuestión que es la velocidad y el hacia adelante. ¿No le pasaba cuando eran chicos que, por ejemplo, era uno que laburó con chicos, sabe que cuando hay un juego, por ejemplo un fútbol, una cosa es importante de tener el fútbol, el juego que uno está haciendo, pero después viene el tercer tiempo, que es hablar de la jugada, me hubiese pasado, ¿qué está? Mirá el gol que hice. Todo eso implicaba una elaboración y un sentir lo anterior. ¿Se entiende lo que quiero decirles? ¿Sí? Entonces, fíjense de vuelta, y lo que es otra cuestión, la desresponsabilidad general. Nadie es responsable de nada. Nadie es responsable de nada. Che, el bache, no sé. Y los chicos, bueno, no se me escapó. Hay todos niños, ¿sí? Todos niños, nadie es responsable. Como efecto, no es algo malo, ¿eh? No es algo que digo malo, bueno, es un efecto del discurso. Otra cuestión, no dar a ver, ni se te ocurra, por favor, ponerte mal frente a nadie, a ver qué van a pensar de uno, que está todo el día triste. ¿Se entiende? La cuestión del, ¿cómo andás? Bien, sonamos, listo, no anda mal. ¿Sí? ¿Se comprende los efectos? ¿Qué fenómenos produce? ¿Qué está produciendo esto? Esto lo podemos ver de manera concreta, violencia. No, esto es mundial, ¿se entiende? Porque el discurso de la humanidad nos habla y uno empieza a tener efectos. Porque claro, ¿qué pasa cuando Ricardo el año pasado dio una conferencia sobre violencia? Y comentaba, me quedó algo pero muy claro. Cuando no hay palabra, se comprende, es mi extracción, no es lo que dijo Ricardo, pero es lo que yo entendí. Bueno, no hay palabra. Van captando la devaluación de la palabra en el discurso de esta época. Siguiente, segregación. El lío que tienen en cualquier, bueno, van a Italia, vamos acá, es un lío. Es un lío tremendo, es tremendo. Y la culpabilidad. Claro, desde la lógica de que yo tengo que ser feliz, no soy feliz, ya soy culpable por no ser feliz. ¿Cómo se te ocurre no ser feliz? ¿Te das cuenta? Tendrías que ser feliz, ¿cómo no vas a ser feliz? Tenés que disfrutar. ¿Ves que no sabés disfrutar de la vida? Porque claro, vos tenés que hacer lo que tenés ganas de hacer. Y a disfrutar y punto. Sin ningún... Que viene culpa, más culpa. Dice, bueno, va a ser una fogata de culpa y demás. ¿Me siguen hasta ahí? Me detengo mucho en esto porque me parece que no es, que para lo que vi, sigue que lo voy a ir exponiendo, los síntomas patológicos que son síntomas muy particulares, son síntomas patológicos, no en el sentido psicoanalítico. ¿Cómo sería en el sentido psicoanalítico un síntoma? Es algo que se me impone, no sé muy bien de qué se trata, o sea que hay algo del enigma, pero algo tiene que ver, hay un mensaje que me corresponde, tengo sufrimiento por eso, y se repite. Eso sería un síntoma en el sentido psicoanalítico, donde uno puede ir a un otro y decirle, che, ¿vos qué sabés? Me pasa esto, que puede ser un analista, por ejemplo. ¿Se entiende? Porque uno le supone que algo que yo no sé, pero que el otro puede saberlo. ¿Se comprende? Entonces, pero estos no son de ese estilo, son de otro estilo. Ataque de pánico, bullying, depresión, toxicomanía, insomnio y soledad. El año que viene tengo pensado, vamos a hablar con Ricardo, vamos a seguir con la línea de los síntomas contemporáneos. Estaba pensando con el tema del insomnio y la soledad, que lo vengo escuchando mucho en la clínica con respecto a eso, a fenómenos de que no duerme una persona, que no duerme una semana literalmente. Literalmente, no dormías una semana. ¿Se comprende? Digo, ahí hay fenómenos de este estilo que nosotros no lo veíamos antes. Por ahí uno, bueno, si estaba triste, pero ¿y qué tiene? No, estoy bien, pero no puedo dormir. Es un lío. Ahora empiezo a estar mal, ¿entiendes lo que quiero decir? Bien, voy a continuar entonces.
Bien, voy a hacer un mapa de cómo, para mi gusto, se trata a la depresión, entendiendo que desde la postura hay dos formas para mí de tratarlo. O sea, uno a través de la medicación y lo que decía María del tema del cuadro clínico. Está viendo que uno va como arrimando el bochín, ¿no es cierto? Eso es algo que está muy en boga, digamos, en general. Vieron, fíjense algo, ataque de pánico, ¿a qué nos lleva? A medicar. Tengo ataques de pánico, muy bien, tome. Es un ataque. ¿Sí? Tengo depresión, muy bien. Tome. Tengo tristeza, muy bien. Tome. ¿Se entiende la tendencia de... yo siempre cuento esto, un colega que falleció justo, un amigo, en ese momento estaba en el hospital, lo primero que le dice al médico, bien, con buena onda, che, ¿no querés que te dé un clona? Te veo triste, me dice, ¿qué querés que te dé? Contento, digamos. Acaba de fallecer mi amigo. Pero digo, es una tendencia, es algo que participamos sin pensar demasiado qué es lo que participamos. Lo siguiente, y tratamiento psiquiátrico, o a través de la palabra. ¿Qué se intenta con, por ejemplo, los tratamientos cognitivos conductuales? ¿Qué se intenta hacer con los tratamientos cognitivos conductuales de la psiquiatría? Tratar de que la persona marche bien. Porque venía como... Entonces le ponen lo apuntal, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Entonces tienden a lo conductual y a que la persona siga su vida con normalidad o a atender a lo que está en déficit. Eso está muy bien. Si fuera que diera mucho éxito, estaríamos todos haciendo, incluyéndome, si tiene éxito, en lo cognitivo-conductual. Pero vean que todavía no abarca. Pero sin embargo, ¿hay depresivo o no? ¿La depresión Homero no existe? Claro que sí. Declarado, como decía María, con los números de la OMS, de pandemia, prácticamente. Siguiente. Es decir, tratan de regular lo que está desregulado. Lo siguiente es, para mí, o sea, que es un abordaje, el abordaje de médico y demás, tiende a lo que sería lo universal y lo universal en términos de la norma. Lo que es normal de lo que no es normal. El problema con eso es que ya uno empieza a dividir, que es normal, que no es normal, es un lío. Ya estamos en un problema. El psicoanálisis se para desde otro lugar, va hacia lo que sería lo singular y lo particular. Primera cuestión, la depresión no es un cuadro, por lo tanto es un diagnóstico. El diagnóstico es muy importante. Yo les voy a dar un ejemplo. Espero no aturdirlos. ¿Voy bien? Yo quiero ir lento para no andar complicando la cosa y prefiero que queden pocos conceptos. Pero que queden bien. Yo me voy a pasar de este lado, así la gente no... Estoy viendo que... ¿Jodo mucho ahí, Ricardo? Va bien. Entonces, va mejor, si quieren córranse. La próxima estamos todos de aquel lado, ya, de saberlo ya está. Bueno, ¿qué es un cuadro clínico para el psicoanálisis? Por ejemplo, podríamos decir que hay tres. Lo que sería la neurosis, la psicosis y la perversión. Esos son cuadros clínicos que tienen una especificidad concreta. Por ejemplo, la neurosis obsesiva pertenece a la neurosis. La histeria, ¿la conocen? No porque sos histérica y esas cosas, sino la histeria como una estructura. Y las fobias también. Es decir, hago esta clasificación para que vean cómo empezamos a pensar los analistas cuando recibimos a alguien que dice que tiene depresión. O viene fehacientemente con el diagnóstico médico diciendo depresión mayor, bla, bla, bla. Perfecto. Uno lo que recibe, ¿cómo es que uno trabaja desde lo particular y hacia lo singular? Muy sencillo. Es un afecto y me empieza a contar, porque no es lo mismo. Yo tengo crisis, a decir, yo tengo tristeza. O yo caigo en un pozo. Son tres cosas que aluden a lo mismo, totalmente distintas en términos de lenguaje. Nosotros trabajamos con la palabra, hacemos cosas con la palabra. Entonces yo no puedo decir que esa palabra sea, aunque creo entender el contenido, que nosotros no entendemos nada, porque digo, ay, cuénteme del pozo. No, pues yo tuve muchos pozos en mi vida, acá tuve un pozo, acá tuve otro pozo, mi hijo, bla, bla, bla. Empieza a hablar de los pozos.
Entonces se acuerda, por ejemplo, de un cuento de los pozos, la ciudad de los pozos, por ejemplo, y empieza a asociar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Uno va indagando y tirando de ese término que para uno lo representa en relación a lo que tiene. Lo mismo si me dice, tengo estrés. Los analistas, nos tiramos y decimos, es difícil, lo más, ¿qué quiere decir estrés? Bueno, depende, yo tengo estrés, por ejemplo, es, siento mi cuerpo que algo me pasa, se mueve, no sé, o algo, tengo como un hormigueo. Es otra cosa, hormigueo, estrés, ya estamos hablando de dos campos distintos. ¿Se ve cómo trabajamos? No nos interesa lo que es para todos, sino para la persona. Continúo. En la psicosis está la esquizofrenia, ¿sí? La paranoia, la melancolía y la manía. No voy a detenerme en esto, quiero hacerles, y la perversión, como un cuadro clínico. Es decir, tenemos la neurosis, la psicosis y la perversión, cada uno con su cuestión. ¿Me van siguiendo o voy demasiado? Entonces uno dice, primera cosa que digo, lo primero que digo que la depresión puede ser más gente o menos gente según la definición que agarre y que tome. ¿Sí? María dio una depresión, la definición de depresión, y me diría, entramos, no se sintieron identificados. Nunca tuvieron tristeza, 2 veces al menos al año. ¿Se entiende? Es decir, y un tiempo largo por ahí. Y por ahí el duelo, uno estaba en duelo y quizás era depresivo. Entonces empieza uno a no resonar, como que empieza a ser como algo más grande y más indeterminado. Cuanto más grande, más indeterminado. Bueno, me gustó una definición de Jacques Alain Miller, que es un analista, uno de los analistas después para mi gusto, después de Freud y Lacan, muy importante en la actualidad, que dice que la depresión es la enfermedad del género humano, ¿sí? Y que es difícil de curar. Dice, sin eliminar nuestra misma humanidad. Es una definición engaño, ¿se entiende? Porque va hacia, ¿qué está diciendo? Que todos depresivos. ¿Se entiende? Todos depresivos. Y que sí, todos culpables, todos tristes, todos, ¿se entiende? Hay que verlos. Lo cual no niega que haya depresión, ¿se entiende? Yo estoy diciendo todo esto no negando eso, sino tratando de ser bien específico con lo que estoy diciendo. Por ejemplo, voy a tomar un síntoma y le voy a decir cómo leemos los analistas, o por lo menos como trato de leer yo. Dice, primera, vamos a tomar 5 o 4 o 3 síntomas para que podamos observar. Desánimo penoso. Entonces uno ya se encuentra con un problema. Por ejemplo, el desánimo penoso uno lo puede ubicar en el duelo. ¿Y el duelo es algo patológico? Si no me decís que hace 10 años que estás con un duelo así, uno podría decir, acá hay algo. Entonces empieza a jugar otra cuestión, que es el tiempo. Entonces uno puede decir, ¿qué característica tiene el duelo con respecto al desánimo penoso o con respecto a otro síntoma? Que uno trata de hacer algo con eso. Estoy mal, pero bueno, por lo menos me voy a caminar, por lo menos voy a casa de mi ser, por lo menos hago algo y me pongo a ver fotos. Ahí está la intención de hacer algo con eso. Eso indica duelo. La melancolía, ¿qué hace? Alguien que es melancólico, no hay intencionalidad y no hay algo a hacer. No porque no quiera hacer algo, sino porque no puede. Empezamos a ver cómo la diferencia se va ajustando. ¿Se entiende? Por ejemplo, en las neurosis obsesivas dicen que los hombres somos más neuróticos obsesivos. Eso es lo que dicen. El psicoanálisis mucho no le crea eso, puede ser pues, por números. Pero imagínense que, por ejemplo, un hombre deja de tener trabajo. Desánimo penoso. Y si es un poco más grande en esta época, dice, no sirvo para nada, porque ya no me van a volver a tomar. ¿Sí? No es algo que ¿sí? Ya eso es desánimo penoso, pero es una neurosis obsesiva, no es algo, y que apunta a un punto muy claro, que es el tener. ¿Se entiende? Entonces, por un lado, vamos al duelo, con algo puedo hacer yo.
a la melancolía con que eso me sucede. ¿Y eso cómo lo ubico? ¿Cómo lo clasifico? A ver, cuénteme. No, porque esto, entonces yo quiero hacer algo, entonces fui con mi marido a tal cosa, a tal otra, fui a tal cosa. O dejé de tener trabajo y a partir de ese momento empecé, y yo me siento mal porque estoy mirando la televisión y veo a mis hijos que están jugando y yo no estoy trayendo la comida a parar la olla, entonces ya me... ¿Ven la diferencia o a decir, no, sí estoy triste, no sé muy bien por qué? ¿Y qué se le ocurre? No sé. No tengo idea. ¿Se le ocurre algo? No tengo idea. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que ahí no hay posibilidad. Ven como las tres cosas del mismo síntoma es muy específico y la clínica psicoanalítica, sobre todo en la actualidad, exige mucha más rigurosidad. Sobre todo puede ser estoy deprimido. Otro más. Cese de interés por el mundo exterior y los objetos. Eso es claro con respecto a... Se nos fue la... Bueno, con respecto a la depresión. No tengo ganas de nada. Me quiero tirar en la cama, no me sale. Bueno, por ejemplo, uno podría decir... O, por ejemplo, la inhibición. Por ejemplo, hay algo de la depresión que es muy claro, que es la inhibición. Entonces, uno, ¿qué pasa? Estoy deprimido, ¿qué le pasa a ¿cuál es la imagen del deprimido? Soy quieto. ¿Sí? A mí me gusta leerlo por gradaciones, es decir, hay grados de inhibición. Por ejemplo, alguien que está en duelo puede no tener ganas, o como decía una paciente, tengo energía para dos cosas. Después me tengo que volver a casa. ¿Ven? Sin saberlo me está contando la gradación. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, y uno dice, y no, pero me empiezo a sentir mal porque tengo que estar bien para que entonces todos felices. ¿No? Entonces empieza ya a engancharse con la culpa. Porque no es como tengo que estar bien para mis hijos, para mis nietos, ¿se entiende lo que quiero decir? Ahí empieza se empieza a entrelazar las cuestiones que vamos viendo, que vimos recién. Eso, por ejemplo, en un duelo podrían decir que es algo patológico, es algo... ¿No? En la melancolía, por ejemplo, la inhibición se llama estupor. ¿Qué es el estupor? No puede ir ni al baño. Sería como el extremo de no hacer nada y el extremo de hacer mucho. Estupor. Si alguien está con estupor es una melancolía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Estupor no puede ni ir al baño. Venga, trátelo al pie de la cama. Venga, háblele al pie de la cama. ¿Se entiende? Otra cuestión. Dicen que las mujeres son histéricas. Yo no lo creo, pero digo, imagínense una mujer que pierde su ser amada. Y dice, no como, no tengo ganas de nada, mis amigas me dicen quiero salir y no tengo ganas, porque me dicen, bueno, tenés que conocer a otro chico, tenés, el verbo es terrible, el verbo tener es lo más espantoso que hay en el mundo. Entonces, ¿se comprende lo que quiero decir? Eso me podría... ¿Ven la complejidad de la cuestión? Y eso que no toqué el tema de la culpa y no toqué el tema de... la tristeza. Uno podría decir que está triste, está mal estar triste, o uno está, por ahí va a la esquina, va caminando a la esquina, da vuelta a la esquina y se pone triste y no sabe muy bien por qué. ¿Lo ven eso? ¿Eso estaría mal? Bueno, no sé. No voy a desarrollar más el tema. Para mí la temática, y esto lo pienso volver a hacer el año que viene, seguramente con los chicos nos iremos poniendo de acuerdo, pero voy a hablar de la culpa y de la tristeza, toda una jornada que tiene que ver o toda una conferencia que tiene que ver con la depresión, para ir ubicando cómo en Freud se ubica la culpa y cómo en Lacan se ubica la culpa, son dos cosas distintas, y por qué en la actualidad hay tantos culpables, aunque no lo son. Culpables porque por ahí tienen un hijo con minusvalía, o culpables porque lo echaron del trabajo pero no fue por algo porque algo que hizo mal, o culpable ¿se entiende? O culpable por situaciones que claramente los delincuentes no son culpables. Hay delincuentes, les cuento, que no tienen un órgano que se llama
instancia moral. Entonces pueden matar, hay hace poco la película Ángel. Bueno, es un ejemplo de un sujeto que no tiene una instancia moral, por lo cual aunque lo culpen, aunque lo encierren, no es culpable. Entonces ahí hay todo un problema con respecto a la culpabilidad muy interesante a pensar. Pero digo, voy a dejar hasta acá. Y voy a dejar algunas cuestiones para pensar, que pensemos juntos un rato, junto con María, con Ricardo, con Ángela, que también vino, a ver qué podemos pensar. ¿Por qué en esta época existen estos síntomas? ¿Por qué? Yo me lo pregunto, por lo menos, ¿por qué? Y antes no. En la época, por ejemplo, de Freud, la bulimia y la anorexia no era la misma bulimia y anorexia de hoy. ¿Por qué? Es muy simple. Que las redes tienen mucho que ver, porque eso de estar mostrando felicidad constantemente implica que el sujeto también quiera sentirse así en su vida cotidiana. Y no mostrar posesivos, no mostrar muerte. Es decir, ahí podemos ubicar la causa. Lacan tiene una definición de síntoma social, que es un síntoma social definido desde el psicoanálisis, que es muy interesante. A ver si lo logro rescatar. Porque dice, no como sociología, quiero leer adecuadamente para que... Porque hablamos del síntoma como síntoma social, ¿se entiende? Pero una cosa es, la sociología va a decir algo, otras disciplinas sociales va a decir otra cosa, el psicoanálisis dice otra cosa. Dice que un síntoma social es aquel que toma un significante, amo, podemos decir ahora, de la época, y ese significante de la época digamos, tiene impacto en la subjetividad de cada quien. ¿Sí? Y dice, y eso le permite desarrollar un síntoma. Eso para el psicoanálisis es síntoma social. Es decir, ¿dónde está? ¿Afuera o adentro la cosa? Todo depende de cuál es la definición de inconsciente que uno tenga. ¿Se ve? ¿O qué es el inconsciente? Bueno, es justamente todo lo que es diferente o que uno reconoce como no de uno. Es interesante, fuerte. Es lo que uno no conoce como lo propio. Eso es el inconsciente. Ese es el discurso del otro. Entonces uno dice, yo no soy malo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que uno no? Yo no me puedo reconocer, vengo porque tuve esta actitud con mi mujer, la agarré del cuello y no me puedo reconocer ahí, nunca me pasó eso. Angustiado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Ahí hay algo de esa pulsación en relación al inconsciente. Uno podría decir, en Freud está claro que el inconsciente es intrapsíquico. En Lacan, por ejemplo, se establece otra cosa. El inconsciente no es tan intrapsíquico. Tiene que ver con el discurso, ¿ya ven? Y los efectos del discurso. Es como si fuera un órgano que va como entrando en uno sin que uno... Son como las ondas. Pero son como palabras que van entrando en los cuerpos y va produciendo efectos. Eso es el inconsciente. De manera muy trucha definida, por cierto. ¿Sí? Pero, digo, acá hay un inconsciente que tiene que ver más con el afuera y con el adentro, que es un poco lo que planteabas vos. Yo creo que hay algo que produce el discurso de la época, que es una devaluación de la palabra. Cuando no hay palabra, ¿qué pasa? Lo primero que pasa en lo humano cuando no existe la palabra está devaluada en términos, no de hablar bla, 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 palabras, siento, empiezo a darle un espacio al pensamiento, a lo que me sucede, darle una entidad de verdad. Los psicoanalistas tenemos mucho trabajo, por ejemplo, con los trabajos de duelo. ¿Vieron que hay un duelo? Que vayan al psicoanalista o al psicólogo. ¿Por qué? Antes no ocurría eso. Antes había ceremonias. La gente se vestía de luto. La gente, o sea, toda esa ritualización, toda esa simbolización curaba de alguna manera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora no existe, entonces, bueno.
hay una devaluación de la palabra, por lo cual si no hay palabra ahí, ¿qué hay? Angustia. Por eso todos los síntomas que estamos revisando están acompañados de angustia siempre y de pasajes al acto. Es decir, me quiero sacar de esto de encima, entonces hago cosas que, desde lo más extremo como el suicidio, muy asociado a la depresión, cuando es muy, muy compleja, ¿sí? A pequeños actos donde me hice algo y después me arrepentí, pero no, tuve el impulso de hacerlo porque, ¿cómo se llama la depresión en la infancia? Déficit de atención. Eso se llama depresión. Los pibes se mueven, pero porque no hay palabras. ¿Se entiende? Son efectos en la niñez. Eso voy a hablar también el año que viene, que es los síntomas en la niñez o en esta niñez moderno. ¿Qué sucede en la clínica? Que son cosas, uno ve cosas que no lo puede creer. No estamos preparados, y los libros no nos enseñan, hay que investigar fuertemente y estudiar mucho para eso. Entonces, se va captando, me parece que hay algo con respecto a la palabra que está en devaluación. No es porque no hablemos mucho, la pasamos hablando. La palabra, bueno, ¿acaso la tristeza, pensaba, no es un afecto? Para mí el psicoanálisis, aparte de los antidepresivos, es el mejor antidepresivo porque desde esta lógica es el que puede alojar lo que le pasa a la persona sin juzgarlo, sí analizándolo. Entonces hay como una especie de poder, de apertura, de puerta que se abre para que alguien pueda decir de su sufrimiento y no sea juzgado ni dicho, este es tóxico, me quiero ir. ¿Se entiende? Entonces, a partir de ahí, y llevarlo a una verdad que implica la verdadera causa de eso. Claro que para eso uno tendría que... ¿Qué pasa con un ataque de pánico? Lo más habitual que uno tiene cuando tiene un ataque de pánico, ¿qué le pasa? Viene, sáqueme esto de acá, sáquemelo. ¿Sí? Pues sí. No, Copperfield no. ¿Entiendes? O, sáqueme esto. No quiero saber nada de mi familia, no importa, no tengo más, no, sáquemelo. Eso implica una obturación al inconsciente, no deja que el inconsciente vaya pulsando en el decir. No le da lugar a la palabra, me lo saca, pero no le doy lugar a la palabra. Va a tener más angustia. O lo tapa con la medicación, o lo atiende con la medicación, que va a tener un efecto. Por ahí a veces sucede que eso está, o a veces, como en el caso del ataque de pánico, como hablamos la vez pasada, tiene que ver con algunos autotratamientos. La gente hace algo con la angustia, hace cosas. A veces funciona. No está mal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, eso es un poco... Tenía otras cosas, pero no voy a abrir más a la cuestión. ¿Qué les parece si vamos a las preguntas? ¿Si hay alguna pregunta? Rodolfo. Homero, en el último tiempo de la locución hiciste muy uso sobre el tema de la palabra. Quiere decir que la palabra como herramienta es fundamental. Recuerdo que dice que nos dieron dos para ver, dos para escuchar y una sola para hablar. El valor de la palabra es lo que me parece que se está devaluando en este momento. Entonces a mí me hace entrar en un conflicto porque lo que escucho no es lo que quisiera escuchar y cómo me afecta y cómo termino yo con todos esos trastornos emocionales, porque estoy recibiendo la palabra. Pero bueno, en esta cuarta revolución industrial o tecnológica donde estamos, la palabra tampoco tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque el robot lo hace, porque la máquina lo ejecuta, porque el contestador automático me lo resuelve. El tema es cómo nos acorazamos, ¿no es cierto? Para que toda la mala palabra buena y mala, si esa mala palabra cómo es permeable a mi ser. Es difícil, porque hoy la velocidad en la cual vivimos, recibimos por todos lados. Habrá que pensar cómo nos acorazamos, como aquel guerrero que se sube al caballo y se ponía la escafandra para no ser tan golpeado y ser golpeado. Porque si no, me parece que no gana. Lo que hace el otro es muy fuerte. Y que nosotros somos bastante débiles. Además, todas estas cosas de las cuales estamos hablando se hicieron siempre, porque el hombre
decía? ¿Cuántos de nuestros abuelos, o qué sé yo, lo recuerdo cuando vos hablabas, tuvieron esas cuestiones que adentro y callaron? Hoy casi nadie calla. Y se expresa por la palabra. El tema cuál es la otra que te contesta. O sea, tengo un tema con la palabra, hasta el punto de que a veces no me quiero comunicar, no sea cosa que sea tóxico. Sí, hay una idea de una invención de la toxicidad rara, que para mí no, digamos, habría que revisarla, porque me parece que es un fantasma, que la palabra puede ser tóxica, parece que es una idea fantasmática, digamos, no sé si la palabra puede ser tóxica, que sí está claro que la palabra puede dar vida como dar muerte, sí, los efectos de la palabra. Vos nombraste algo, Rodolfo, muy interesante que tiene que ver con las raíces. Antes el abuelo, no, uno por ahí, el abuelo, viste, que se mandó una macana, mi viejo medio como que estaba, y ahora yo tengo que andar medio garpando también, ¿se entiende? Hay algo en relación a la herencia y a lo que no se hizo o lo que se hizo como se hereda. Hoy le preguntás a alguien quién era tu abuelo, quién era tu tatarabuelo, no hay idea. Hay algo en relación a... por algo, yo pienso en la película Coco, en relación a la idea de la muerte, pero también a la idea de la familia en relación a... Pienso que hay algo de esto que Disney captó que con respecto a lo que falta. ¿Se entiende? Es como imprimir algo en relación a esto que justamente falta. ¿Quién no se conmovió con la película? ¿Quién no le resonó? ¿Sí? Si el que la vio no vea la última parte, pues se pone muy triste. O véala o avance. Pero digo, ahí hay toda una cuestión. Sí, claramente. ¿Quién más quiere decir algo? Voy a ir a ella que levantó nada más así. ¿Sí? Desde el punto psicoanalítico, ¿por qué ahí podría pensarse que hay una cuestión de evitar sentir todo lo que nos pueda generar un malestar, dolor o que no esté asociado al placer o a la felicidad? ¿Por qué hay algo ahí que nos negamos constantemente a sentir todo lo que podría ser considerado negativo? No sé, desde el punto de vista psicoanalítico, si hay alguna teoría o algún pensamiento respecto a eso. Sí. Como sociedad. Sí, que en realidad, claramente, en esta época que nos toca vivir, hay imperativos que te hacen y te, digamos, sin que uno se dé mucha cuenta, te orientan y te hacen marchar en la vida. ¿Se entiende? Es decir, claramente. Y que en realidad capaz que lo que es el imperativo no es lo que uno siente de verdad. Y ahí se arma un lío. Por ejemplo, una paciente que decía que yo no la doy con las redes y no puedo conocer a un chico por el Tinder, por ejemplo. No hay forma y se me complica. ¿Se entiende lo que decía? Ella decía eso. Pero, ¿y qué hago? Y entonces, claro, las amigas que hicieron. Sí, pero dale. Entonces, bueno, ¿y qué hizo? Bueno, también habla algo de ella, podría decir, yo no a eso. Pero sin embargo eso también, ¿se entiende? Hay toda una conflictiva. Me parece que hay algo que tiene que ver con un malestar que es indisoluble en el humano, que tiene que ver con lo que verdaderamente desea, no en el sentido de anhelar, y con lo que a veces hace. No siempre, lo sepa o no, coincide. No digo anhelo. ¿Se entiende? Por eso los secundarios planteamos el deseo como algo inconsciente. El deseo. El anhelo, uno puede querer cosas, aunque hay que tener cuidado con lo que uno quiere, porque a veces no les pasa que cuando uno logra eso, le dice, se pone triste. ¿Y qué dice? Esto no era. Me rompí el alma, perdí y no era. Y es que no va a ser. Uno diría, no va a ser. Ese es el tema. Lo que quiere uno que es, no es otra cosa. Así funcionamos los humanos. Y eso también lo pone triste porque, bueno, entonces tengo que ir a buscar de vuelta otra cosa, otra porquería. O por ahí es él. Y por ahí no era. ¿No? Es decir, por ahí no es todo lo que yo pensaba, no es todo ahí. ¿Entienden? Pero eso habla de la naturaleza humana.
de lo que Freud decía, lo pulsional, lo más esencial. Por ejemplo, la agresión. ¿Cómo no las agresión? O sea, es un tema la agresión. ¿No se entiende lo que quiero decir? Sí, yo lo pienso como que hay una era que está en contra de la naturaleza justamente. Sí, sí, va en contra. Sí, pero igual no te preocupes que la próxima era va a ser lo mismo, va a cambiar, va a camuflarse, va a suceder otras cosas. Habría que pensar cómo se va a convertir, cómo va a suceder, para tener, por lo menos, estar un poco atento. Sí, Sandra, vos. Sí, no, bueno, ella dijo un poco lo que más o menos yo iba a comentar. El tema es que me da la sensación de que vivimos en un mundo donde lo único que vale es ser exitoso, estar bien, estar siempre pum para arriba. Y claro, y uno no puede porque si no, no sé si la palabra es que te pasas a ser tóxico. Si vos estás pasando un mal momento o estás triste, generalmente es cuando toda la gente se te corre de al lado, ¿no? Porque estar arrastrando a alguien que de repente, no sé, tiene tristeza, melancolía, lo que sea, no es lo que a la mayoría de la gente ahora le interesa. Entonces, también creo lo que decías con el tema de Coco, que falla algo fundamental y una contención o la disgregación familiar que hay. Entonces, eso hace que esta película maravillosa, como donde vos decís cómo la unión familiar y todo lo afectivo se sostiene a través de las redes de comunicación y el afecto con los demás. Y para mí las redes no me proporcionan, por lo menos a mí, no siento que uno se tenga que comunicar a través de una red social. Eso por un lado, y lo que básicamente quería preguntar, que un poco lo dijo la doctora, es si realmente uno puede decir desde el lugar médico que la depresión, si bien vos lo desarrollaste, se puede plasmar en enfermedades orgánicas que pasan a ser, hasta te digo, inexplicables y que tienen una resolución por ahí misteriosa, ¿no? Desde lo clínico y desde lo médico. Si puede partir una depresión, una enfermedad. Lo que pasa que en realidad hay estudios, por eso decía que todavía no están validados todos los dosajes bioquímicos de los cambios que existen en una persona que esté con una depresión mayor, que tenga realmente una depresión mayor, no solamente un discurso, no solamente el discurso. En esas personas existe una alteración de liberación de neurotransmisores que genera directamente cambios a nivel neurohormonal, a nivel cerebral, que hace que tenga diferentes tipos de respuesta, ya sea porque eso, digamos, genera, como decíamos, el estrés crónico, genera una alteración, una liberación de neurotransmisores, el estrés que genera, digamos, uno quiere resolver un determinado problema, entonces libera adrenalina, catecolaminas, y eso con el transcurso del tiempo va generando cambios a nivel celular. Hay personas que después de un estrés agudo pueden volver en sí, digamos, a su homeostasis y eso vuelve a su estado normal, pero hay personas que no pueden volver. El estrés puede generar un cambio constante y eso con el tiempo puede llevar a modificaciones celulares y genera, digamos, enfermedad. Y a eso hablamos, por eso hablaba yo del estrés agudo con respecto a la enfermedad esta de Takotsubo, donde no hay lesiones en las arterias coronarias, pero sí se produce un infarto con todas las complicaciones que puede generar un infarto, hasta la muerte, digamos. Entonces, nosotros recibimos a estos pacientes en la unidad coronaria y en los últimos años es muy frecuente. Antes no teníamos el acceso a los estudios, por ejemplo, el cateterismo, como existe ahora. Antes, si se producía un estrés crónico o había una muerte súbita, podía haber una muerte súbita que no sabía una causa, no se podía explicar, o el paciente se infartaba y como no había cateterismo, no se sabía exactamente si fue un infarto por una obstrucción arterial o porque hubo un estrés crónico. Por ejemplo, en aquellos pacientes que, por ejemplo, miraban el fútbol en algún mundial, se infartaban y no sabían si es infarto, digamos, es en realidad la lesión del corazón, no muerte, ¿sí? Infarto
Es la obstrucción de una arteria que genera muerte del tejido miocardio, no muerte, digamos, de la persona. Entonces hay personas que tenían infartos y como no teníamos acceso, no había acceso en general en las instituciones con cateterismo, se infartó y esa persona recibía todo el tratamiento de un infarto en forma crónica. Las personas ahora que tienen, por ejemplo, esta enfermedad que decía yo de Takotsubo, el tratamiento es transitorio porque después el corazón, de dilatarse como se dilata, vuelve a su posición normal y la persona vuelve a estar, su corazón vuelve a funcionar como normalmente funcionaba. Y yo porque hablo de enfermedades cardiovasculares porque es lo más frecuente. Y con respecto a otras que nosotros siempre en la facultad y después estudiamos también más adelante, es el tema del cáncer de páncreas, que en el mundo médico es muy conocido, que hay pacientes que entraban en depresión mayor, lo estudiaban desde el punto de vista orgánico también como para descartar si no había otros síntomas asociados, síntomas abdominales, porque podía ser una de las causas de su depresión mayor un cáncer de páncreas. Y así también otras enfermedades. En sí también las enfermedades crónicas generan en los pacientes todo un cambio también emocional que pueden desencadenar después en una depresión mayor, digamos. Entonces, por eso hablaba yo de que el tratamiento tanto de la enfermedad como el tratamiento de la depresión, ambas, digamos, se benefician de una u otra. También el tema de definir al paciente como una depresión mayor, siempre descartando de que no haya una enfermedad subyacente que pueda generar ese síntoma o esa enfermedad en sí. Pero bueno, espero explicar. A ver, bueno, acá hicimos una súper re buena tarjeta. Bueno, en el nombre de tanto de todo el equipo, de Ricardo, de mío, de Ángela que estuvo dando, el año que viene vamos a seguir, María también, Ricardo, Seba, nuestros filmadores oficiales, le damos las muchas gracias, nos vemos en marzo del año que viene en este recinto que nos aloja. Así que tengan unas buenas fiestas y no beban ni tiren cohetes. Así que, bueno, nos vemos en la próxima.